Ok. porque cada quien lleva el control de la lectura, ¿verdad? Así es como hemos venido trabajando, ¿se recuerda? Y si ustedes tienen anotaciones, de una vez la van haciendo en su cuaderno de notas o atrás del folleto. ¿Está? El material 3, ¿verdad? 3.1. Ok, el 3.1, clasificación de los conceptos desde el punto de vista de los objetos que se refieren. ¿A qué se Por refiere? por los Es, objetos a los que se refieren. ahí está. Lógico-jurídicos. Son los conceptos jurídicos que se refieren a objetos de índole lógico-jurídico. Por ejemplo, los elementos del pensamiento jurídico y entre estos los significados con los vocablos, concepto jurídico, juicio jurídico y razonamiento jurídico, entre otros. Dicho negativamente, este tipo de conceptos jurídicos no representan un objeto de tipo material. Pausa. No representan un objeto de tipo material. No se mira, Jiménez. No sé si quitó Eh, la cámara. Nolik, aquí estoy. No sé si me mira. Entonces, no la miramos. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí, Jimena? Si nos damos cuenta, todos los objetos que no tienen un objeto material, dicho de otra manera, que son abstractos, que son producto de nuestra mente, entonces todos esos conceptos se han denominado conceptos ¿qué? Lógico jurídico. Lógico-jurídicos. ¿Estamos? Esto ya lo vimos en clases anteriores. Continúe con lo que sigue, por favor. Claro, ontológico jurídicos. Son los conceptos jurídicos que aluden a un objeto de tipo material. Correlato objetivo. Eduardo Carda Maínez Es una 293. referencia, es una referencia. Ok, Entonces, esto es lo contrario de lo primero, ¿verdad? Allá carecen de un correlato objetivo, el objeto de estudio o de conocimiento no es material, pero aquí en el ontológico jurídico sí lo es. Eso ya lo explicamos en clases anteriores. Bueno, hasta ahí podríamos decir que esto ya lo habíamos visto y es como que lo estamos, entonces, no es como que lo estamos repasando. ¿Está? Bueno, de parte de los conceptos lógico-jurídicos se desprende una subclasificación y es la que vamos a encontrar ahorita. Le agradezco, Jimena. Le de nada, vamos a dar Lick. bienvenida a la participación activa de este curso. Ya vieron que no pasa nada, sino que lo que se quiere es que ustedes participen. Y me pareció una participación y una lectura, pues, aceptable y no tenemos ninguna queja para decir leyó mal o se expresó mal. ¿Ya? Y es Gracias, más, Lick. si de Amable. repente se quedan callados, son cuestiones de nervios y no lo vamos a calificar de una mala manera también. Muchas gracias, Jimena. Le vamos a dar la palabra entonces ahora a Iván Marroquín. ¿Dónde está Iván Marroquín? Iván Marroquín, ¿está por ahí? A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, le vamos a dar la palabra a Alejandra Hernández. ¿Está Alejandra por ahí? A la 1, a las 2 y a las 3. No sé si soy Yoli. Aquí dice Alejandra Hernández. ¿Ya? No sé cuántas Alejandras Hernández hay en el grupo. Como ahora si se dieron cuenta, yo dije dos nombres y resultaron que habían dos de cada
de cada nombre que mencioné. Pero si usted ya está en línea, pues adelante, pues. Solo una pregunta, ¿qué folleto están leyendo? Es que me acabo Ay, de Dios conectar. mío, o sea que no está llevando la lectura. No, es que me acabo de conectar. Ay, el 3.1. Estamos en la subclasificación de los conceptos ontológico-jurídicos. Mientras lo ubica, voy a verificar algo aquí. Micrófono, Alejandra. Alejandra, voz de León. ¿Estamos, Alejandra? Sí, sería conceptos situacionales, Lick. Ahí estamos. Vamos, pues. Cuando hablamos de los conceptos situacionales, esto ya lo platicamos también. Solo que aquí en este material, si ustedes se dan cuenta, en este material está más ordenado. Entonces, de los conceptos situacionales. Para iniciar, si son conceptos situacionales, quiere decir que ahí van a ver contenidas en ese concepto, ¿qué? Conceptos situacionales. Situaciones. También, tal Que vez. van a haber situaciones. Que van a haber situaciones. Y no les he venido enseñando y no hemos venido ejercitando y hemos venido participando y ustedes mismos se han dado cuenta de que cuando encontramos un concepto, cuando encontramos una palabra, cuando encontramos un término, nos hemos dedicado incluso a verificarlo en las redes, a conceptualizarlo, a tenerlo claro. Entonces menciona conceptos situacionales, entonces tiene inmerso ¿qué? Situaciones. Vamos entonces, Alejandra. Conceptos situacionales. Son los conceptos ontológico-jurídicos Pregunto, que ¿está bien hecha esa definición? Usted dijo que no se podía repetir la palabra, o sea, No se concepto. puede repetir. ¿Ya? Bueno, entonces en esta clasificación, entonces, ¿cómo diríamos? Si no se puede repetir. Son aquellos que aluden. Son aquellos que aluden ¿a qué? Situaciones. Hechos, a los hechos, A hechos. a ¿Dónde está los hechos Alejandra? que condicionan Alejandra, la... ¿dónde está Alejandra? ¿Se quedó dormida? no. Entonces, usted está ahorita en el control. Usted es la que Ay, me Lick, está me pone apoyando. nerviosa. No, para comenzar, encienda la Ay, cámara. Porque cuando uno enciende la cámara, uno enfrenta la realidad. La realidad en la temática y la realidad de que no hace uso uno de tanto filtro, ¿verdad? Porque ustedes saben que ya con filtro, entonces ya no es producto orgánico uno, ¿no? Ya no se sabe si cuando lo van a ver a uno se van a alegrar o se van a asustar, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, bienvenida pues, Jocelyn. Vamos entonces, avanzando. Conceptos situacionales son aquellos que aluden a los hechos que condicionan las consecuencias de derecho Pues, previstas en los a los que juicios dicen públicos. hechos, ¿ya? Que condicionan las consecuencias de derecho. ¿Qué Sí, más? Sigue. previstas en los juicios jurídicos. Por ejemplo, en el artículo 1820 del Código Civil,
que preceptúa en su parte conducente. Pausa, pausa. Todas las normas jurídicas, todos los artículos que encontramos en el ordenamiento jurídico están compuestos de conceptos y de juicios. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí vamos a encontrar las diversas clasificaciones de conceptos que tenemos. No tendría razón de ser estar estudiando conceptos si esto no se relaciona con la norma jurídica. Vamos entonces, repite otra vez. En el artículo 1820 del Código Civil, que preceptúa en su parte conducente, si la venta fuere de bienes inmuebles y se hubiere hecho fijando su área o a razón de un precio por unidad de medida, el comprador está obligado a pagar lo que se halle de más y el vendedor a devolver el precio correspondiente a lo que se encuentre de menos, siempre que el exceso. Si se dan cuenta en ese artículo que está leyendo Alejandra, hay situaciones. Quiere decir, si la venta fuera de bienes inmuebles y si se hubiese hecho, ahí viene la situación, mire, si se hubiese hecho, fijando el área a razón de un precio por unidad de medida, el comprador está obligado, subrayen eso, el comprador está obligado a pagar lo que se halle. ¿Qué? De más. De más. Y el vendedor a devolver el precio correspondiente a lo que se encuentre de menos. Menos. Entonces nos damos cuenta que en ese artículo hay dos situaciones. ¿Ya? Una es que se halle de más y otra es que se halle de menos. ¿Qué pasa si hay de más? ¿Quién es obligado? Si hay de más. Tiene que pagar lo que El comprador. ¿Tiene que pagar quién? El comprador. Y si se hay, El comprador. ¿seguro? Comprador o vendedor. Eso es lo que quiero que tengamos claro. Leamos El otra comprador vez. está obligado a Lea pagar. otra vez, por favor. Sería el comprador. Jocelyn Alejandra. Sí, era usted, ya verifiqué que era usted, era la que tenía que leer. Bueno, O sea, que si ¿quién la la venta, pierde? Si la si la venta fuera de venta bienes fuere de inmuebles, bienes inmuebles y se hubiese pregunto, hecho, ¿los bienes inmuebles es un objeto material? ¿Un bien inmueble? Sí. Sí, es un tipo Entonces, está ubicado dentro de la clasificación de los juicios ontológico jurídico, jurídicos, porque ahí se recuerda que si no tiene chocolate, no es pastel de chocolate, ¿verdad? Entonces, si no tiene lo jurídico, no es lógica jurídica. Vamos, pues. Despacio, por favor. si la venta fuere de bienes inmuebles y se hubiese hecho fijando su área o a razón de un precio por unidad de medida, el comprador está obligado a pagar lo que se halle de más y el vendedor a devolver el precio correspondiente a lo que se encuentre de menos. ¿Qué quiere Siempre decir? Que que el exceso- ahí está inmersa, ¿qué? Situaciones. Que se haya de más o que se haya de menos. Vamos. Siempre que el exceso o falta Hay otra situación ahí. Subrayan esto. Vamos, Jocelyn. siempre que el exceso o falta Subrayan esto. pase de la décima parte del todo vendido. O sea que no es solo porque se haya de más o porque se haya de menos, ¿verdad? Sino que está sujeto a un porcentaje. Que
Y cuando hablamos de que está sujeto a un porcentaje, quiere decir que hay inmersa otra situación ahí. Quiere decir que si no es el porcentaje que está ahí, si no supera el porcentaje que está ahí, entonces ni el vendedor ni el comprador va a tener que hacer algo. ¿Estamos? Repita eso, por favor. Siempre que el exceso o falta no pase de la 10ª parte del todo vendido. Y si yo les digo pasa de la 10ª parte de lo que tiene de más. ¿Qué sucede? O sea, si pasa, lo paga. ¿Sí? Si pasa, tiene que pagar, ¿verdad? Ajá. Igual si es Y si de es menos, y si pasa el porcentaje de lo que es menos, también lo tiene que devolver, ¿no? tiene que devolver. Entonces quiere decir que ahí está sujeto a situaciones. Pero cuando empezamos a leer, ya estábamos dando por hecho que se tenía que pagar de más, se tenía que pagar o se tenía que devolver. Pero sorpresa, no siempre es así, porque todo está sujeto a situaciones. ¿Estamos? Por eso es que estos son conceptos ontológicos, jurídicos, situacionales. ¿Qué pasó, Evelyn? Licenciado, explíqueme otra vez eso de que si no excede, no le entendí, me lo explica, perdón. Ay, Dios mío, Evelyn. Por hasta favor. usted está participando aquí en la clase y hasta usted me Le está entendí apoyando. eso, le entendí eso, O pero lo dijo instintivamente, lo dijo intuitivamente. no, eso O sí lo me lo entendí, dijo al pero fin, lo Mari. otro no, eso sí lo entendí, pero lo otro no, porfa. Analicemos, no es que yo se lo vaya a decir, sino que yo lo que quiero es que con el análisis nosotros logremos comprender. Vamos, yo se les repita otra vez desde el inicio, desde donde dice si la venta. Si la venta fuere de bienes inmuebles y se hubiese hecho fijando su área o a razón de un precio por unidad de medida, el comprador está obligado a pagar lo que se halle de más y el vendedor a devolver el precio correspondiente a lo que se encuentre de menos. Ahí Siempre está. que el exceso... Este es el primer supuesto contenido de la norma. ¿Cuál es el primer supuesto? Pregunto. El comprador está obligado a pagar lo que se halle de más. Es el primero. Sí, eso es lo primero. Y el vendedor a devolver el precio correspondiente a lo que se encuentre de menos. El segundo. ¿Ya? Pero de ahí viene, subrayan esto. Esto es muy importante porque esto le viene a cambiar todo el sentido. Siempre, ¿qué dice ahí? Que Que el exceda. exceso Que el exceso o falta no pase Sí. de la 10ª parte del todo vendido. Y ahora yo les pregunto, si no pasa, no hay obligación. Evelyn. pues sí tendría que haber, ¿no? Sí Si tendría no que haber pasa, por las dos situaciones que dijo, ¿no? no. Si no pasa, no hay obligación. Bueno, eso es lo que no le había entendido ya. O sea que si no Y pasa si ese pasa- 10, de ese 10%, no hay obligación a devolver. O No. en ambas vías, No. digamos, en ambas partes. En ambas vías no hay obligación para ninguno de los dos. Porque así lo está mencionando. Así lo establece la norma. Gracias. Pero si pasa, Chipili, Sí, sí, se devuelve. deben de cumplir. en cualquiera de los dos casos, en cualquiera que sea de más o sea de menos, la Esa sería proporción como del la terreno. condición, sería como el condicionante. La ¿verdad? situación. O la situación.
situación, por favor, porque estamos en la clasificación de conceptos situacionales. Esa es la clave, la situación. Seguimos, Jocelyn. Jocelyn, Desde vamos. si la venta o sigo normal. No, sigue normal. Siempre que el exceso o falta no pase de la 10ª parte del todo vendido. Eso lo subrayaron, ¿verdad? Los conceptos situacionales son los manifestados con los vocablos venta de bienes inmuebles, fijando su área o a razón de un precio por unidad de medida. Ahí nos aclara totalmente, mira. Venta de bien inmuebles, porque si fuera bienes muebles, nada No se que ver. podría. No se podría. Fija, pero hay otra situación. Siempre que la venta haya sido fijando un precio, ¿por razón de qué decía aquí arriba? De medida. Por una unidad de medida. Porque si no, ¿cómo es que vas a ver que va de más o que va de menos? No sabríamos. Le vendo una casa, le compro la casa. Pero si le ofrezco, le vendo esta casa, la cual tiene estas medidas, y el precio por cada vara, por cada metro, es de tanto, entonces ahí automáticamente se está fijando las situaciones. Y si va de más, pues ya saben que procede. Y si va de menos, de igual manera ya saben que procede. Requisito que sea bien Inmueble. inmueble. Fijando su área a razón de un precio por unidad. Si no dijéramos precio ni unidad, ni medida, no pasa nada. Compro una casa, me venden una casa. Simple. Ni voy a ir a medir cuánto tiene, porque ya me dijeron, vendo esta casa y a mí me gustó y yo la compré. Y ahí no pasó nada, ¿verdad? ¿Estamos? Le agradezco, Alejandra. Muy amable. Gracias, Lick. Ahora viene la otra subclasificación. Ahorita voy a ver a quién les toca, porque aquí estoy verificando. Les cuento. Herdes Carlos, dice. No sé qué significa Herdes Carlos. Ese soy yo, Lick. ¿Cómo está? Mucho gusto. Vámonos, pues. Bienvenido. Gracias. Conceptos relacionales. Ok. Conceptos relacionales. Son Palabra los clave conceptos en esos conceptos. ontológicos jurídicos. No. La relación. Perdón, relaciones. Relacionales. Se refieren a los deberes. Las relaciones. Ahí estamos. Vamos. Son conceptos ontológicos jurídicos que refieren a los deberes jurídicos, derechos subjetivos y relaciones jurídicas. Palabra Contenidas. clave. ¿Se refieren a qué? Subrayen. A Deberes jurídicos. Derechos subjetivos. Subrayen. Y relaciones jurídicas contenidas en las consecuencias previstas en los juicios jurídicos. Vamos. En el ejemplo citado para los conceptos situacionales, el concepto relacional es el declarado con los términos está obligado a. Pausa. Está obligado a. Por ejemplo, el comprador está obligado a ¿qué? A pagar la cantidad X de algo. A pagar el precio. Y el vendedor está obligado a ¿qué? A dar lo que está vendiendo.
a entregar lo que está vendiendo. Ujú. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que en ese tipo de concepto hay una relación, ¿verdad? El hecho que este sea una relación no implica de igual manera que no sea una situación, porque hay que se recuerda que el hecho que esté en una clasificación no implica que deje de estar en otra o que no pueda estar en otra. ¿Estamos? El acreedor y el deudor. ¿Qué relación hay ahí entre el acreedor y el deudor? La relación obligatoria, Lick. ¿De qué? De De, compraventa. Compraventa. de entregar Compraventa. algún bien. No. Acreedor y deudor, le estoy diciendo. Ya no estamos hablando de compraventa, sino que estamos hablando de un contrato de De mutuo. obligaciones. Mutuo acuerdo. De un contrato de mutuo, por una deuda, un préstamo. De eso estamos hablando. Cuando decimos acreedor y deudor, es un crédito que nos dieron. Es un préstamo o es un contrato de mutuo, en donde uno da el dinero y el otro, ¿qué? Se compromete a pagarlo. No. Se compromete a pagarlo, está obligado a pagarlo. Ah, yo te doy dinero, pero ya no me lo devolves. Entonces, ¿qué relación va a haber ahí? Y hay un vínculo, un compromiso mutuo. Yo te doy, pero también me das. ¿Ya? Me das, entonces, ¿qué pasa? Yo te doy. Como quien dice, en doble vía está esa relación. Si ustedes hacen un buen examen, entonces, ¿cuál es mi obligación? Danos una buena nota. Darles una buena nota. Y si ustedes hacen un mal examen, También danos buena nota. También buena una gente. buena nota. Apiadarse de nosotros. entonces sería un concepto imposible, Irracional. incompatible, Incompatible. ¿ya? No habría coherencia. ¿Estamos? Ahí estamos, Juan Carlos. Muchas gracias. Ahorita vamos a ver quién más. A la orden. Andrea Quinteros. Adelante. Hola, Lick, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenida. La cámara. Espérenme un poquito. Aquí tenemos que romper el hielo. Temores fuera. ¿Cuál es el tema que le toca, Andrea? Conceptos predicativos. Conceptos predicativos. Palabra clave de esto, Andrea. De conceptos predicativos. El predicado El predicado. ¿Y qué es el predicado? es lo que se dice del sujeto en una oración. Es de lo que se dice el sujeto en una oración. Me alegra, Andrea, Muy bien. que tenga ese conocimiento. Vamos, Gracias, pues. Lick. Muy bien. La cámara también, porque hoy puede ser el gran día. Espérenme, Lick, que me está costando manejar esto. Relájese, entonces. Nos vemos en la otra clase. Son mentiras. Muy bien. Conceptos predicativos.
Son los conceptos ontológicos jurídicos. Despacio, despacio, esto no es carrera de caballos. Okay. Vamos. Son pues. los conceptos ontológicos jurídicos que significan el objeto del deber, el objeto del derecho, ¿subrayen que eso? significan El objeto del deber, el objeto del derecho y los sujetos. Ahí están inmersos. Obviamente es la actividad. Deber, derecho. ¿De quién les pregunto? De los sujetos. Vamos pues. Seguimos, por favor. Ante los cuales se debe cumplir el deber o ejercer la facultad. Todos estos conceptos también están estatuidos en el juicio jurídico. Verbigracia en la norma citada. ¿Qué es verbigracia? ¿Sabe qué es verbigracia, André? No. ¿Alguien que sepa qué es verbigracia? Ejemplo, Eso quiere decir, por ejemplo. Y entonces, en lugar de decir ejemplo, dice verbigracia. Quiere decir que es el mismo concepto, significa lo mismo, pero es diferente término. Si usted se quiere lucir, quiere decir verbigracia. Y muchos se van a quedar en la luna, como cuando yo lo escuché la primera vez también. ¿Concepto? Pero ¿qué quiere decir? Nosotros debemos de llenarnos de conceptos y de definiciones que más adelante nos van a servir para argumentar verbal o por escrito. Vamos entonces, verbigracia. Verbigracia en la norma citada como ejemplo en los conceptos ontológicos anteriores. Son conceptos predicativos los indicados con las expresiones pagar 10 que se... No, ahí tiene error. Pagar lo que se halle de... lo que se halle ¿qué? De más. Okay, lo voy a ahí corrija. No es 10, es lo. Es la palabra lo. Ok. Por favor. Son conceptos predicativos los indicados con las expresiones pagar lo que se halle de más siempre que el exceso no pase de la 10ª parte del todo vendido. Ahí estamos. Y Pausa. devolver. Pausa. Ahí está entonces, ¿qué? Ahí está el predicado. ¿Devolver? ¿Quién devuelve? Pregunto. El comprador no. Leamos lo que está arriba. No adivinemos. El sujeto. ¿El vendedor o el comprador? El vendedor. El vendedor. Entonces. Bueno, siga leyendo. Y devolver el precio correspondiente a lo que se encuentre de menos siempre que lo que falte no pase de la 10ª parte del todo vendido. Entonces aquí vamos a hacer algo, como para que no estemos adivinando, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Pagar lo que se halle de más, siempre que el exceso no pase de la 10ª parte del todo vendido. Entonces ustedes colóquenle ahí una flechita. Hacia afuera, hacen un llamado y colocan quién es que debe pagar de más. Pagar lo que se halle de más. ¿Quién lo debe pagar? El vendedor. El deudor. No, deudor nada que ver aquí. Porque este es El contrato de comprador. compraventa y en las compraventas no hay deudor. El comprador. Entonces, pagar lo que se halle de más. Entonces, ¿quién va a pagar? El comprador. El comprador. Ahí, colóquenle ahí una flecha y colocan el comprador. Y devolver el precio correspondiente a lo que se encuentre de menos. ¿Quién va a hacer eso? El vendedor. El vendedor.
Ahí no nos tiene que quedar dudas. Porque incluso hagan el llamado ahí donde mencionas devolver, háganle una flechita hacia afuera y le colocan ¿qué? Vendedor. Vendedor. Ahí estamos. Seguimos. En el primero de los mencionados, el aludido con el término pagar establece el objeto del deber jurídico a que refiere El objeto del deber jurídico. Pregunto, ¿de quién? del vendedor. ¿Segura? No, sería del comprador, en el primero de los El mencionados. comprador. Ujú. Porque el que paga siempre es ¿qué? El comprador. ¿Y el que recibe siempre quién? Vendedor. Ah, o ambos. Los dos pagan y los dos reciben. Uno No. paga, pero Uno los paga dos y sí otro pueden recibir. Porque uno recibe el precio y el otro recibe el bien. En el Vamos. primero de los mencionados, el aludido con el término pagar establece el objeto del deber jurídico a que ¿De quién es el refiere deber la jurídico? cópula. Pregunto otra vez, Andrea. El vendedor. Ay, Andrea, me vuelve a cometer el mismo error. Perdón, es que estoy un poquito nerviosa. ¿Ya vio que le pregunté 2 veces lo mismo? Sí, Les sí, pregunto, y perdón, así el les comprador, hago el preguntas comprador. repetitivas y se van Espérame, lo feos. voy ¿no? a apuntar para que no se me olvide. Es que por eso es que lo tienen que estar apuntando. Pero mejor si en lugar de apuntarlo, se lo aprende, Andrea, por favor. Ahí estamos. Ok, el aludido con el término pagar establece el objeto del deber jurídico, el comprador, ¿verdad? A que refiere la cópula del juicio jurídico, lo que el sujeto obligado debe hacer. Así es. Seguimos. ¿Sigo? Y el representado con los vocablos, lo que se halle de más, siempre que el exceso no pase de la 10ª parte del todo vendido. Determina el objeto de la acción. A esa, ¿de quién estamos hablando ahí? Del vendedor. Si arriba hablamos del comprador, abajo estamos hablando de qué? Del vendedor. Del vendedor. Ahí vamos. ¿Ya vieron que sí? Cuando ya uno hace análisis, entonces uno aterriza bien. Vamos pues. Y en el segundo de los conceptos predicativos, el referido con la palabra devolver precisa el objeto del deber jurídico, lo que el sujeto obligado debe hacer, y el ¿Quién devuelve? significado con el término. ¿Quién devuelve? ¿El vendedor o el comprador? El vendedor. El vendedor. Devuelve. El comprador. El comprador es el que está devolviendo. Ay, Dios mío. Tenemos que conectarnos bien. Se supone que es sábado, ya ayer fueron a bailar, fueron a distraerse a la U por el viernes los viernes ya no dan clases, puro relax. Entonces ya vienen relajados, sábado se levantaron tarde, fueron a desayunar, descansaron y las 18 horas ya estamos tranquilos, ¿verdad? Y los que fueron a trabajar, pues obviamente fueron a trabajar mediodía. Y ahorita pues ya están un poco relax. Bueno, vamos pues. Repite otra vez. Muy bien. Okay. Y en el segundo de los conceptos predicativos, el referido con la palabra devolver precisa el objeto del deber jurídico, lo que el sujeto obligado debe hacer. ¿Y qué debe hacer? El comprador. ¿Qué debe hacer? Pagar. Devolver. Devolver. Devolver, dice. Devolver, nadie ha hablado de pagar ahora. Sí, si ahorita no estamos hablando de pagar, sino que de devolver. La segunda parte. Vamos pues. Y el significado con el término, el precio correspondiente a lo que se encuentre de menos siempre
que lo que falte no pase de la décima parte del todo vendido. Fija el objeto de la acción. Pregunto, si no pasa del 10%, ¿hay obligación, Andrea? No. De ninguno de los dos. Ahí sí me pueden decir del comprador y el vendedor, porque ahí sí, de ninguno de los dos. Ni obligación de pagar, ni obligación de devolver. Seguimos. Aunque no figuran explícitamente en los conceptos predicativos citados los sujetos ante los cuales se debe cumplir el deber jurídico. En el primero es el manifestado con los términos al vendedor y en el segundo es el expresado con las palabras al comprador. Muchas gracias, Andrea. Al final no encendió la cámara, solo le notifico. Aquí no vimos nada. Tengo encendida. La tengo encendida usted. Allá ustedes si las encienden o no las encienden. Si quiere esa No. captura. Ahí está, no se preocupe. Ya estuvo, gracias por el apoyo. Okay. Vamos, entonces ahora, ya vieron que está mejor así, porque si no participan siempre los mismos. Y aquí tengo el listadito, les cuento. O sea que hoy no participamos los que ya pasamos. Y de eso se trata. Carlos Pinto. ¿Dónde está Carlos Pinto? A ver si no hay varios. Acabo de hablar. Carlos Pinto. Yo creo que Carlos Pinto ya se la pintó y ya no está aquí en la clase ahorita. No, licenciado, acá estoy. Ahora sigue conceptos sustantivos. Sustantivos. Dice, son los conceptos ontológicos jurídicos que representan los sujetos de derecho, o sea, personas individuales o jurídicas. En la norma que se Por ha ejemplo, citado... alcalde. Alcalde, ¿es un concepto sustantivo? ¿Me pregunta o es general la pregunta? Robert, Es un primero Robert. concepto universal. Sí, pero ¿es un concepto sustantivo? Un sustantivo común. Es un sustantivo porque se está refiriendo a un sujeto, a una persona. ¿Fiscal? Igual. Entonces, Sustantivo. Evelyn, el hecho que esté en una clasificación, Evelyn, no implica que no esté en otra. Gracias. Y efectivamente son conceptos universales, ¿verdad? Porque significan lo mismo en el universo. ¿Estamos? Y es un concepto singular, ¿verdad? Porque habla de uno. Porque habla de un solo. Bueno, seguimos. En la norma que se ha citado como ejemplo en todos los tipos de conceptos ontológicos jurídicos. Son conceptos sustantivos los aludidos con las palabras el comprador y el vendedor. Si se dan cuenta, toda esta subclasificación está tomando como base el artículo que se mencionó arriba, que habla del vendedor y de quién más. El comprador. Y del comprador. Vamos. De la división efectuada por Eduardo Carda Maínez se realiza otra que comprenderá de manera intacta, sin modificación alguna, el primero de los conceptos ontológicos jurídicos explicados, es decir, los llamados situacionales, y de los tres restantes conceptos estudiados, los designados, relacionales, predicativos y sustantivos. Se reducirán a dos, los sustantivos y relacionales. Porque la definición... Alan, apague ese micrófono, Alan, por favor. Discúlpele, gracias. Vamos, Roberto.
se reducirán a 2. Repetí. ¿Desde dónde, licenciado? ¿Desde se reducirán a 2 o desde antes? Desde antes, vamos. Ok. De la división efectuada por Eduardo Cardamayde se realizará otra que comprenderá de manera intacta, sin modificaciones alguna, el primero de los conceptos ontológicos jurídicos explicados, es decir, los llamados situacionales, y de los 3 restantes conceptos estudiados, los designados relacionales, predicativos y sustantivos, se reducirán a 2, los sustantivos y relacionales, porque la definición de aquellas 3 significaciones elementales se funda en el estudio ontológico jurídico que el filósofo del derecho en consideración efectuó de la disposición jurídica 295. No, esa 295 no. Ok, la cual es una función que el mismo jurista realizó de 2 análisis. ¿Sigo? Sí. Ok. Uno con fundamento en la lógica aristotélica y el otro en la lógica de las relaciones. Se piensa que dicha mezcla de esquemas lógicos no es conveniente. 2% por consiguiente, una Eso correcta. No. Ok. Por consiguiente. Una correcta división de los conceptos ontológicos jurídicos que responde a la estructura relacional de la disposición jurídica, que es la siguiente. Gracias. Vamos a ver a quién más aquí. Carol Sosa. Juliana Obando, ¿dónde está? Enciende. Juliana Obando, ¿dónde está? Levantó la mano. Presente, Lick, Buenas noches, bienvenida. Encendió, levantó la mano. Perdón, Lick, se me activó. Participe entonces, como se le activó, aprovechemos el impulso. Aprovechando, ok. Aprovechando el impulso. No se lo vamos a limitar. La cámara también. Solo, espérame, Lick, es que se me traba el celular. O una cosa o la otra, porque no se puede todo. Entonces, primero una y después la otra. Licenciado, mientras tanto, una consulta. A mí sí se me miraba la cámara. Es que también Sí aparecía miraba, que no Robert. me miraba. Por eso Sí, me entró la duda. Sí te mirabas. Gracias. Licky, ¿por qué a mí no me vio? Eso es injusto. No se miraba. Yo no no la Es vi. preferencia. Al menos, pues ese es del sistema, ¿verdad? Discriminación del sistema, no mía. Discriminación de la señal. Se la paso. Licenciado, si gusta, puedo leer yo para que continuemos. Ya, Lick, no sé, usted me dice. Primero vamos a conocer a Juliana y después va a seguir la lectura. Ok, vamos en los conceptos situacionales, conceptos sustantivos. Ahí está. Sí, así es. Son los conceptos ontológico-jurídicos que representan los sujetos de derecho, tanto ¿Se los representan facultados, ¿Que los sujetos de representan qué? derecho. Subrayan eso. Los sujetos de derecho. Vamos. Tanto los facultados u obligados, así como ante los cuales se ejerce el derecho o cumple el deber. En la norma que se ha citado como ejemplo en todos los tipos de concepto ontológico-jurídicos. Son conceptos sustantivos los aludidos con las palabras el comprador y el vendedor. Así es. Vamos con el siguiente. Conceptos relacionales.
son los conceptos ontológicos jurídicos que se refieren a los deberes jurídicos, los derechos subjetivos y su objeto, todos contenidos en la consecuencia previstas en los juicios jurídicos verbigracia, en la norma citada del Código Civil. Son conceptos relacionales los indicados con las expresiones. Está obligado a pagar lo que se halle del INAS siempre que el exceso no pase. De más. Corrijamos Ah, ahí. de más. Que se haya de más. De más. ¿Siempre? Siempre que el exceso no pase de la 10ª parte del todo vendido. ¿Y si pasa? Y devolver el... Juliana, ¿y si pasa? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué va a hacer el vendedor y qué va a hacer el comprador? Si pasa. ¿Está obligado a pagar? ¿Quién? El... ¿Quién está obligado a pagar y quién está obligado a devolver? Comprador pagar, ¿no? Y vendedor devolver. El vendedor devolver. ¿Devolver qué? El devolver el precio correspondiente, ¿no? ¿De qué? Déjeme pensar más. Eso es lo que yo quiero. Mire, pues, lo que quiero es que no nos acostumbremos solo a repetir, sino que nosotros de todo lo que leamos, lo analicemos y que no respondamos intuitivamente, sino que cuando nosotros respondamos, cuando respondamos sea producto de la reflexión. ¿Estamos? Licenciado, buenas noches. El comprador es el que está obligado a pagar o a devolver. A pagar de más si le hubieran dado más terreno o más propiedad. Ahí estamos, Aldo. Y el comprador está obligado a devolver si le pagaron de más. El comprador. El vendedor, perdón. Ay, Dios. El vendedor sí le pagaron de más. Así es. Entonces, mire, pues, quiero, no crean que esto es de las lecturas y que yo los coloco a leer y que hagamos análisis, es porque nosotros realmente nos enseñaron a leer y escribir. Pero yo les pregunto, ¿nosotros aprendimos a hacer análisis? Pregunta libre para todos. Definitivamente no, licenciado. No, Estamos licenciado. demostrando las deficiencias ahorita. No nos enseñaron a hacer análisis. Ay, como no nos lo enseñaron, entonces no estamos obligados a aprenderlos. Ese es como aquel artículo que establece que no se puede alegar ignorancia de la ley. Ah, y los que no saben leer, igual. Pero es que no sabe leer, pero es guatemalteco. Y los guatemaltecos no pueden alegar ignorancia de la ley. Entonces, ¿qué es lo que yo he estado haciendo aquí? Lo que he estado haciendo es, primero, obligarlos a ejercitar la mente. Segundo, obligarlos a que pierdan el miedo. A que hagan análisis, a que hagan argumentaciones, a que tengan el manejo de los conceptos.
el manejo de las clasificaciones de los conceptos. Que sepan delimitar sus definiciones. Y yo les pregunto, ¿eso les va a servir a ustedes como futuros abogados? ¿O es una fastidiadera de licenciado que les da lógica jurídica? Sí nos va a servir, licenciado, porque vamos a llegar al razonamiento para la conclusión que vamos a querer en el caso que expongamos. Para ahí vamos, para el razonamiento. Pero ustedes van a llegar al razonamiento sin análisis. Ustedes van a llegar al razonamiento sin reflexión. Por supuesto. Que no. ¿Van a llegar o no? No podemos llegar así. Y si yo si les llegamos digo que así, solo a repetir lo que los otros dicen. Y si yo les digo que sí pueden llegar. Yo lo discutiría, licenciado, porque entonces, ¿cuál sería la razón de aprender a analizar y a razonar? Porque lo que se esperan son razonamientos válidos. Porque como usted lo que dijo, se espera licenciado, son razonamientos verdaderos. Ya basta de que seamos prejuiciosos. Ya basta de que seamos perezosos mentales. Ya basta de que seamos conformistas y no nos exijamos a nosotros mismos ese esfuerzo mental que es tan indispensable para los que estudiamos y ejercemos y practicamos el derecho. como usted lo dijo, licenciado, sería razonamiento, no tendríamos razonamiento para emitir juicios, serían juicios sin valor. Juicios sin valor, razonamientos sin valor, razonamientos falsos, razonamientos inválidos en el caso de la lógica jurídica. Vamos pues. Seguimos, Juliana. ¿Todavía está ahí, Juliana? Pregunto, ¿todavía está ahí, Juliana? Sí, Lick, perdón. Démosle, solo dónde me había quedado. De valor que se correspondiente a lo que se encuentra. Vamos a ver, son conceptos. Bueno, lo comienzo otra vez para no perdernos. Conceptos relacionales. Son los conceptos ontológico-jurídicos que refieren a los deberes jurídicos, los derechos subjetivos. Deberes jurídicos, derechos subjetivos y su objeto. Ahí está. Okay. Sigamos. Todos contenidos en las consecuencias previstas en los juicios jurídicos. Verbigracia. En la norma citada del Código Civil. Son conceptos relacionales. Son conceptos relacionales los indicados con las expresiones. Está obligado a pagar lo que se halle de más siempre que el exceso no pase de la 10ª parte del todo vendido y devolver el precio correspondiente a lo que se encuentre de menos, siempre que lo que falta no pase de la 10ª parte del todo vendido. En el primero de los mencionados, el concepto aludido con los términos está obligado a se refiere el deber jurídico y el expresado con la... ¿De qué? ¿Deber jurídico de quién? ¿El comprador o el vendedor? Me imagino que es del vendedor porque dice todo lo vendido. De los dos. Bien. Sí, pues. De los dos. Quiere decir entonces que según la ley, nos pueden dar una gracia del 10%. Cuando compramos. O cuando vendemos. Cuando vendemos. Para los dos, licenciado.
Pero ¿qué pasa si es más del 10%? Me imagino que hay que irse a un juicio y Entonces hay que volver a ahí sí hay escriturar. obligaciones. Ahí sí hay obligaciones, ¿verdad? Vamos, pues. ¿Seguimos, Juliana? Muy bien. Dice, y el expresado con la palabra pagar establece el objeto del deber, lo que el sujeto obligado debe hacer. Y el representado con los vocablos lo que se halle de más, siempre que el exceso no pase de la 10ª parte del todo vendido, determina el objeto de la acción. Y en el segundo de los conceptos relacionales, el referido con la Determina el palabra... objeto de la acción. Pausa. ¿Y cuál es esa acción? La compraventa. ¿Ya? Sería pagar o devolver. Esas son las dos acciones. Ahora sí seguimos. Y en el segundo de los conceptos. Y en el segundo de los conceptos relacionales, el referido con la palabra devolver precisa el objeto del deber jurídico, lo que el sujeto obligado debe hacer. Y el significado con los términos el precio correspondiente a lo que se encuentre de menos, siempre que lo que falte no pase de la 10ª parte del todo vendido, fija el objeto de la acción. Como se puede apreciar, el contenido de los conceptos ontológicos jurídicos que Eduardo Carda Maínez llamó predicativos se distribuyó entre los designados sustantivos y relacionales de la nueva división de la siguiente forma. Pausa. ¿Sí? Ahí estamos, Julia. Le agradecemos. Ya había agarrado, ya había agarrado impulso. Nos dimos. Le agradecemos por el apoyo. Ahorita le digo quién más. Ya le toca a otra víctima. No son víctimas. Son más que vencedores. Yo los considero guerreros. Y los que son guerreros no son más que vencedores. Aunque no ganen en la primera, pero en algún momento, de tanto guerrear, en algún momento van a ganar. No crea Carol Sosa que ya se libró. Yo ya había mencionado a Carol Sosa. Yo no he dicho nada, Alex. Bueno, entonces continúa, Carol. La cámara también. Lleva el control de la lectura. Sustantivos, sí lo llevo. Vamos. En los sustantivos se agregó que refieren a los sujetos ante los que se ejerce el derecho o cumple el deber. Y 2. En los relacionales se añadió que significan el objeto del deber o del derecho. A dichas modificaciones se adicionó el primer tipo de conceptos, los sustantivos, el elemento referido con la expresión, sujetos facultados u obligados, para que exista correspondencia con la naturaleza lógico-relacional de la disposición jurídica, la cual se sostiene en esta investigación. La correlación entre las perspectivas lógica y ontológica de los conceptos jurídicos es fundamental en el estudio efectuado por Eduardo Carda Maínez, ya que dicho filósofo concibe una ley de correspondencia entre dichos enfoques. A cada concepto lógico jurídico corresponde una ontológico jurídico y viceversa. Pausa. A cada concepto lógico jurídico corresponde uno ontológico jurídico y viceversa. Uno tiene materia y el otro ¿qué? No tiene materia. Vamos. Lo cual es consecuencia de la distinción entre el plano de la regulación jurídica de la conducta, nivel lógico, y el plano de la conducta jurídicamente regulada, nivel ontológico. D. Los predicados.
lo último, Sí. dice, y el plano de la conducta jurídicamente regulada, nivel ontológico. Conducta regulada es a nivel ontológico. Pregunta examen. Vamos con la otra. D. Los predicables, los 5 predicables estudiados en la lógica clásica se aplican. No, repite antes. Todavía hay algo ahí que vamos a ver. Desde donde dice enfoques. Donde dice, ¿dónde le? Enfoques. Aquí solo dice los predicables. No, arriba. Dicho enfoques. En el párrafo donde dice la correlación. Ah, ya. Desde ahí entonces. Sí, porque ahí quiero que ahí vamos a hacer el análisis de lo que viene. Porque estamos hablando de lo lógico jurídico y de lo ontológico, ¿verdad? La correlación entre la perspectiva lógica y ontológica de los conceptos jurídicos es fundamental en el estudio efectuado por Eduardo Cardamines, ya que dicho filósofo concibe una ley de correspondencia entre dichos enfoques. A cada concepto lógico jurídico corresponde uno ontológico jurídico y viceversa, lo cual es consecuencia de la distinción entre el plano de la regulación jurídica de la conducta, nivel lógico. De la conducta. Entonces, cuando hablamos de la regulación jurídica de la conducta, ¿estamos hablando qué? Nivel lógico. Nivel lógico. Lea la siguiente frase. Y el plano de la conducta jurídicamente regulada. ¿Estamos hablando de qué? Del nivel ontológico. Entonces, si nos referimos a la regulación jurídica de la conducta, estamos hablando ¿qué nivel? Lógico. Y si estamos refiriéndonos al plano de la conducta jurídicamente regulada, es el nivel ontológico. Ontológico. Eso es lo que quiero que quede claro, porque ahí hay dos preguntas muy bonitas. Solo para que ustedes respondan lógico. ¿Ok? Ontológico. Ahí estamos. Ya vio. Gracias por la lectura. Y mire, me agradó por la forma en que asumió y que no se puso nerviosa. Gracias, Lick. No sé si al principio estaba escondiendo, pero... No, porque ella, Juliana fue la que levantó la mano, entonces yo iba a hablar, pero como ella levantó la mano, no podía hacer nada. Le echa la culpa a otro, mírela. Salvada por Te Juliana, libró rápido. No me libré porque después me tocó a mí. Va a decir salvada por Juliana, pero no contaba con mi astucia, le voy a decir. No, yo ya sabía que iba después, ya no me iba a salvar. Va. Ah, bueno, va pues. Gracias, Gracias, muy amable. Vamos ahorita, pues. Vamos con Jazz Castellanos. Buenas noches, Lick. Bienvenida. Sería en el punto de los predicables. Así es, por favor. La cámara también para que la conozca. Mire, pues, no es tan importante que decir, bueno, ¿por qué me quiere conocer o por qué me quieren conocer los compañeros? Pues de los compañeros, porque puede ser el gran día, ¿vale? Y de su servidor, porque yo voy a estar pendiente de quiénes son los que participan. ¿Estamos? Y si de repente en algún momento les hace falta un punto y yo los voy identificando que participan, obviamente a los que participan yo les voy a tener mejores consideraciones. Todo lo voy a considerar. Como quien dice, a todos se considera,
pero las mejores consideraciones van a ser para los que participan. Eso es lo que yo espero. Por eso siempre vivo insistiendo, participen y mejor que no sean los mismos, porque los que ya participaron ya llevo un control de quienes participan y quienes no. Vamos pues. Gracias, Lick. Vamos, ya. Predicables entonces. De los predicables. Los 5 predicables estudiados en la lógica clásica se aplican sin modificaciones en la lógica jurídica. Por ejemplo, se analizarán los distintos modos de atribuir un concepto jurídico al sujeto del derecho dominado. Denominado. No dominado. Denominado, sí, disculpe. Actos lógicos, sociedad anónima. ¿Sigo? Sí. Ok. De punto 1, predicables esenciales. Género. El concepto jurídico universal representa la esencia común de actos lógicos. Actos lógicos, sociedad anónima. Solo el micrófono, Dayana. licenciado de Dayana. Dayana, ¿qué está pasando ahí, Dayana? Ya está. Predicables esenciales. O sea que ahí hay una subclasificación, ¿verdad? Y está desde el punto de vista del género. ¿Qué más? Desde el punto de vista de la diferencia específica. ¿Qué más? ¿Yasmín? Especie. Especie en otras especies. ¿Qué más? ¿Sigo? Por favor. Designado Si le digo que más, quiere decir que sigue, ¿verdad? Designados relacionales, predicativos y sustantivos. Se reducirá a 2, No los se saltó sustantivos y ninguno los ahí. racionales. No se saltó ninguno de la subclasificación que estábamos viendo. ¿No? Porque dijimos predicables esenciales, dijimos Le faltó género. género. Después dijimos diferencia, ¿qué? Específica. Después dijimos, ¿qué? Especie. Después propiedad. Especie. Accidente. Después dijimos propiedad, accidente. Esta es una subclasificación de predicables esenciales. Y ahora sí, siga con la lectura. Perdón, Lick, se me habían confundido las hojas. Pero ya. La cosa es que no se confunda con las respuestas. Mire, pues, la cosa es que no se confunda con las respuestas cuando tenga su examen ahí de selección múltiple. Ahorita puede confundirse. Todo lo que quiera, yo le doy la confianza con que se confunda. Aquí le decimos, le corregimos la plana, pero allá en el examen yo no le puedo corregir el plano. Allá solo la voy a tener que calificar. Y como sé que va a prestar atención a esto, entonces sé que la voy a calificar bien. Vamos pues. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Ok. Vuelvo a leer del género para que responde bien también, hago la aclaración. Vamos pues. Género, el concepto jurídico universal que representa la esencia común de aspectos lógicos, sociedad anónima, con otras especies. Es el referido con el vocablo sociedad mercantil, porque también se puede atribuir a otros significados con las expresiones. Fernando Rosales y compañía sociedad colectiva, y Javier Gramajo y compañía sociedad en comandita, y Rosales y Gramajo y compañía limitada, entre otros. Diferencia Género. específica. Ahí El habla concepto jurídico ¿de qué estamos universal. hablando? Género. No se, Del concepto jurídico universal. no se vaya tan rápido. Por favor, vamos despacio. Antes cuando yo le diga. Más despacio.
arránquese. Por ejemplo, en el examen yo les doy, ahí si quieren se pueden ir puro flash. Y así me lo entregan rápido y yo rápido me vengo de regreso y rápido me relajo. Bueno, género, el concepto jurídico universal que representa la esencia común. Actos lógicos. Aquí menciona sociedad anónima. ¿Eso es qué? Género. Es de género. Género. Ah, porque aquí dice sociedad anónima. Ah, pero aquí menciona sociedad mercantil. Y entonces pregunto, ¿cuál es el género entre sociedad anónima y sociedad mercantil? ¿Y cuál es la especie? Hagamos el análisis, por favor. ¿Ya me comprendieron qué es género y qué es especie? Yo no, licenciada. Género quiere decir Yo que es un tampoco, poco... ¿Qué fue primero, pues? ¿La sociedad mercantil o la sociedad anónima? ¿Qué O sea, ahí concepto de sería esos dos? sociedad, digamos. Sociedad ¿Qué sería. concepto de esos dos fue primero? Género. Si nos vamos al género y decimos cuál es el concepto que fue primero, ¿qué pensamos? La sociedad mercantil. ¿Sociedad mercantil o sociedad anónima? Sociedad anónima, ¿sí? Y si hablamos de lógica y lógica jurídica, Mercantil. Lógica. Mercantil. Lógica. No fue lógica, no, lógico jurídico. si le estoy diciendo, si hablamos No de le lógica entendí. y lógica jurídica, De primero es lo que lógica. tenemos que es, entonces sí, es lógica. Tenemos que descubrir cuál es el género y cuál es qué. La especie. La La especie. especie. Y aquí menciona cuando arrancamos a leer aquí, léame ahí de una vez, Yasmin. Donde dice género. El concepto jurídico universal que representa la esencia común de aspectos lógicos, sociedad anónima con otras especies, es el referido con el vocablo sociedad mercantil. Ahí está. Miren qué diferencia ya cuando se lee haciendo análisis. ¿Se dieron cuenta? Pero como de repente solo leemos por leer o leemos a 1000 por hora, entonces nuestra capacidad de análisis se queda corto. Ah, pero cuando ya les di el ejemplo, ¿les quedó más claro? Licenciado, a mí sí, no. Discúlpeme, pero no sé si me lo podría explicar así. Es que de verdad no entendí. Manzanas. Sí, por favor. Ni que a mí tampoco me ha quedado claro, de verdad. No. ¿Alguien que ya le haya quedado claro? Esto es como los conceptos de... El ¿sabe? orden Cuando de los usted va conceptos. supra, Estamos hablando de los conceptos. Y el pero hecho es que como estén en cuando... una clasificación no quiere decir que no estén en otra. No, pero yo le pregunto que si es como cuando explicó lo de supra, Sí, es subordinación solo y que está coordinación. desde otro punto de vista. Ah, bueno, entonces póngale que aquí, bueno, lo que yo quiero que me quede claro es lo Así de es. género Y y mire, pues, especie. cuando ya hizo el análisis y lo relacionó, entonces, ¿qué quiere decir? Que ya está comprendiendo. Sí, Y yo perdón, pero les dije palabras claves cuando les di los ejemplos. Les dije cuál concepto fue primero, les dije. sí, usted no, o sea, digamos, el primer concepto para mí sería sociedad. De ahí salió sociedad anónima, por lo que entiendo aquí en El la primer lectura que dice concepto no que- sería sociedad. Sería ¿no? sociedad Anónima. mercantil. Ahí ya vio, es donde me pierdo. Explíqueme por qué. Ah, y si colocara sociedad
y después sociedad mercantil, ¿cuál sería el género y cuál sería la especie? Género sería sociedad, ¿no? Si colocara sociedad y sociedad mercantil, entonces el género sería sociedad. Pero Y la como aquí especie estamos sería diciendo, sociedad mercantil. pero como aquí estamos diciendo sociedad mercantil y sociedad anónima, entonces les pregunto, ¿cuál es el género? Sociedad mercantil. Sociedad mercantil. Pero es porque usted lo está diciendo primero, licenciado. Es por el orden. Ah, ya. Ahí ya entendí, gracias. ¿Se había levantado la mano, Yasmin? Sí, Lick, pero ahorita ya le entendí. Gracias. Vamos entonces. Pero después viene, mire, porque también se puede atribuir otros significados en la expresión Fernando y Rosales y compañía, sociedad colectiva. ¿Eso es género o es especie? Sería especie. Especie. Seguimos. ¿Y de qué? ¿Especie de qué concepto? De sociedad mercantil. De sociedad mercantil. Viene Javier y Gramajo y compañía y sociedad en comandita. ¿Género o especie? Especie. Especie. ¿Cuál sería el género? Sociedad mercantil. Sociedad mercantil. Mire, lo que quiero que se den cuenta es que un concepto es general y otro concepto es específico. Y si el concepto es general, entonces estamos hablando de un concepto basado en género. Y si el concepto es específico, estamos hablando de un concepto basado en ¿qué? Especie. Especie. Hasta ahí nos vamos a quedar hoy. Mire, licenciado, solo para rectificarle a la compañera que está un tanto confundida. Ella, cuando aclaró que la sociedad mercantil iba primero porque usted la puso de primero, no es así. La sociedad mercantil es el nombre que se le da a cualquier tipo de sociedad mercantil independientemente de sus características. Es porque esa ocurrió primero. Esa ocurrió primero. La primera que se dio en el ambiente mercantil fue la sociedad mercantil. Ya después de ahí salieron todas las subespecies, que es la sociedad anónima en comandita, limitada y todas las demás. Responsabilidad limitada. Así es. Gracias por la aclaración, Alan. Gracias. ¿Ya? Pero si le hubiera dicho sociedad y sociedad mercantil, Alan. Entonces, Primero sociedad mercantil es la segunda porque primero fue la sociedad en general. Así es. Gracias, licenciado. Les deseo una feliz noche. Abanderado, Alan. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buen aporte, Alan. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Cuídense mucho. Feliz noche. Gracias, Yasmin. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, Lick. Cuídense mucho. Noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Un poco y relájense. Gracias, licenciado. Hasta mañana. Y hay que leer otra vez el folleto porque ya cuando uno lo lee, la primera lectura no entiendes. Uno lee, hasta cuando lee unas 10 veces, dependiendo de su capacidad de análisis, así usted va a poder comprender. Si usted es de las personas que no comprende fácilmente, entonces quiere decir que tiene que leer unas 20 veces ese folleto. Mañana Y si repaso usted es de otra vez, ¿verdad, Lick? Y si usted es de las personas que rápido tiene capacidad de análisis, con unas 2, 3 veces ya. Listos para sacar 40. Por un ejemplo así un poco brusco, sería, por ejemplo, con un apellido, sería Pérez, sería el género.
y Pérez García, Pérez no sé qué, Pérez Aguilar, esa es la especie. Así es. Por un ejemplo brusco, como Sí, en las pero plantas. sí es, no es que sea brusco, es real. Ajá, Es digamos, real. por ejemplo, hay plantas que tienen una especie que es de donde se originan todas, como por ejemplo las rosáceas, la rosa, ¿verdad? La rosácea. Así es. Y de ahí está la rosácea, no sé, de la botoncito, rosácea morada, rosácea rosada. Eso es realmente lo que quiso decir con lo de las sociedades. Es que ahí me confundió. Sí, así es, Eleni. Así es. Sí, es que fue primero y de ahí sale todo lo O demás. sea, es el tronco madre, digamos, y de ahí todos sus ramales. Es el patrón. Exacto. El huevo y la gallina. Eso ya es otra cosa, esos son otros 5 Pero pesos. sí, así lo entendí yo también, yo con así el lo ejemplo que entendí. diste, Selene, está buenísimo. Ajá, porque es que... Sí, así me quedó demás, más claro también. Ajá, así porque es. digamos, Pero y de ahí nosotros todos los Pérez. estábamos utilizando ejemplos de carácter jurídico. Exacto. Pero Y me con el ejemplo que usted da, ese es uno de la lógica pura, digamos. Ahí pero va. que sí se adapta a este concepto, o sea, sí se Así es. acomoda a esto. Ahí salen todas las demás ramas de todo, Así y es. su clasificación de la sub. Okay, Sí, porque así es como se... incluso para la clasificación de plantas o de los mismos animales, también está género, familia, especie, Entonces es lo mismo hasta el exactamente, Seleni. Está muy Y amable. ahí es donde tomamos lo del supra, lo de subordinación y lo de coordinación de una vez. Es que miren, todo lo que estamos viendo, todo está íntimamente relacionado. No podemos decir esto no tiene relación con aquello. Todo va de la Todo manita. está relacionado. Sí, es que el ejemplo es la parte que a mí a veces me confunde porque como aún no manejamos ciertos términos jurídicos, entonces, digamos, lo buscamos a una parte, por ejemplo, yo lo vi más hacia, como le digo, las plantas, porque es lo mío, ¿verdad? O los apellidos. ¿Y cuál es lo suyo? Cuéntenos, cuente de una vez el chisme. Lo mío son las plantas. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles plantas? Porque soy agrónomo. Soy ingeniero agrónomo. Vaya, bienvenida. Ajá, las plantas, o sea, toda la parte taxonómica yo lo veo así, o sea, ya sea de la parte de la botánica o la parte de clasificación y mapeo de suelos, entonces que también se va a ver en la misma escala. Entonces, por eso es de que yo lo entendí desde ese punto de vista. Y así es, Helen. Licenciado, lo que nos falta es seguir manejando la mente al modo jurídico. Como usted dijo, con manzanitas, le dijo la compañera, y yo así como que, ay, sí, de otro ejemplo, pero se nos olvida que seguimos en derecho, en jurídico. Tal vez ahí nos confundimos un poco con los ejemplos. Es la falta del uso del término, realmente. Nos falta no lo dominamos al 100, ya cuando uno lo domina, ya. Es más, Eleni, fíjese que mire cuándo se recibe lógica. Yo pienso que lógica se debería recibir incluso. El primer semestre. Y no solo cuando se inicia una carrera universitaria. Es que es importante al final, porque la parte incluso de los silogismos, de cómo poder sacar las conclusiones, o sea, las premisas, a la larga es importante para poder saber cómo armar un párrafo, o sea, una oración lógica, una oración simple, una oración que directa. Sea coherente, que sea coherente, que no vulnere ningún principio, que sea válida. Como su clase, licenciado, creo yo que deberían de darla desde diversificado, porque, por ejemplo, a mi hija ya le dan derechos humanos, este año se gradúa, de hecho le cuento, ya se fue a hacer el examen y todo, se va a meter a derecho también, y el lunes le dan el resultado, a ver qué onda, esperemos que sí. En nombre de Dios, para que todo salga bien. Pero miren pues, esto, si se dan cuenta, estamos hablando del predicado, del sujeto, entonces enfóquense en qué año recibimos las oraciones. Sí, Lick, pero en lógica todavía se sigue viendo predicado y sujeto porque hay que ver la acción de cada uno de ellos para poder decir si es negativo, si es afirmativo y poder llegar a esa conclusión. Les digo que la importancia
de esta materia, no solo a nivel superior, sino que a nivel diversificado. Qué cabrones entrarían los patojos si lo Porque dieran. imagínense que los patojos ejerciten la mente a ese nivel, ¿cómo llegarían cuando lleguen a la universidad? Notas de 80 para arriba, Balik. Con una visión bien amplia, con una mente abierta y preparados para poder absorber la mayor cantidad de conocimiento. Si eso fuera así, yo creo que le entenderían a todos los licenciados rápidamente y avanzarían más de lo normal. Por eso es que les digo que esta materia es muy importante incluso para las demás materias. Porque ustedes, después de que lo que estamos aquí ejercitando la mente, siendo más analíticos, más pensantes, cuando vayan a recibir otra clase, ay Dios. Si ustedes hacen los ejercicios mentales, obviamente van a tener una capacidad superior a las demás personas. De hecho, licenciado, su clase la usamos en penal, o sea, por lo menos yo lo he usado en penal para, pues, los casos, ¿verdad? Porque son aquellos textos grandes donde hay que ir sacando el verbo sustantivo, el verbo aquí y esto, y sí. Y Selene la ha utilizado también. Sí, ya se fue Selene. mucho. Y ahora ya con un enfoque jurídico, que es Sí, lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Es que eso es lo que, pues esta es la parte que no estoy como acostumbrada, porque yo pues utilizo otro tipo de términos, pero sí, ya entendí, me sentí un poco perdida, por eso le decía que no entendía, porque sí, ya cuando lo asocié a lo otro, entonces yo dije, ya le entendí, pero después me perdí, entonces mejor le pregunté con un ejemplo tosco, pues, pero pero es que aquí, mire, pues aquí no hay ejemplos toscos, aquí todos los ejemplos son bienvenidos. Gracias, Lick. Va pues, cuídese. Feliz noche, Lick, igualmente. Feliz noche, estoy siempre a la orden, ya saben, ¿eh? Feliz noche. Yo creo que con usted tenemos pendiente el extemporáneo, ¿verdad? ¿Perdón? Con usted tenemos pendiente el extemporáneo, ¿no? No, Lick, yo sí me examiné. Ah, yo creí que con usted teníamos pendiente. No, bueno, Lick. Ahí estamos, cuídense. Bueno, feliz noche. Feliz noche, Lick. Muchas gracias, licenciado. Cuídense. Miren, y hasta público teníamos resolviendo las dudas, ¿ya vieron? Ahí estamos. Muchas gracias, licenciado. Es importante, Lick, feliz noche. Respetamos también la mente. Ah, no, sí, eso se trata. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche para todos. Cuídense mucho. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz fin de semana. Buenas noches. Buen fin de semana, Lick. Heidi, Norma, Catherine, Buenas noches, Andrea, licenciado.